Vamos a definir un conjunto de variables que serán útiles a la hora de realizar los cálculos. Máximo L es igual a la cantidad total de jornadas. LP es igual a la cantidad necesaria de jornadas para producir 1 kilogramo de papas. LT es igual a la cantidad necesaria de jornadas para producir 1 kilogramo de trigo. AP es igual cantidad de kilogramos de papas que se pueden obtener en una jornada. AT es igual a la cantidad de kilogramos de trigo que se pueden obtener en una jornada. Máximo QP es igual a la máxima cantidad que se puede obtener de papas. Máximo QT es igual a la máxima cantidad que se puede obtener de trigo. Luego de estas definiciones, les presento en la pantalla varias de las relaciones matemáticas que podemos encontrar en este tema de frontera de posibilidades de producción. Lean la letra y verán que como dato nos dicen que se dispone de un total de 4.320 jornadas de trabajo. Por lo tanto, máximo L es igual a 4.320 jornadas. La letra dice además que para producir 1 kilogramo de trigo se requieren 10 jornadas del factor trabajo. Eso es LT. Por lo tanto, el máximo QT es igual a 4.320 dividido 10 es igual a 432 kilogramos de trigo. Ese número lo podemos incluir en la fórmula de la frontera. Es el parámetro B o término independiente. 432 kilogramos de trigo lo ubicamos también en la gráfica de la frontera, en la intersección de la recta con el eje vertical. La letra nos dice que la cantidad máxima de papas que puede producir es igual a 144 kilogramos. Ese valor es lo que llamamos máximo QP. Podemos ubicar ese valor en la gráfica de la frontera, en la intersección de la recta con el eje horizontal. Por lo tanto, el coeficiente angular de las fronteras nos da 432 dividido 144 es igual a 3. A ese valor lo pondré en la gráfica de la frontera. Recuerden que con signo negativo. Sabemos que LT es igual a 10 jornadas. Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de trigo que se puede obtener con una jornada, o sea, AT. Haciendo cuentas, nos da 0,1 kilogramo de trigo. A ese valor lo pongo en la gráfica de la función de producción del trigo. Sabemos que el máximo QP es igual a 144 kilogramos y el máximo L es igual a 4.320 jornadas. Despejamos LP. Este valor es de 30 jornadas. Con ese valor puedo despejar la cantidad de papas que se puede obtener con una jornada, o sea, AP. Haciendo cuentas nos da 0,3333 kilogramos de papas. A ese valor lo pongo en la gráfica de la función de producción de la papa. Luego de haber obtenido todos los valores necesarios, vamos a los CEPIDE. Comencemos por el CEPIDE A. Expresión analítica de la función de producción de cada bien. La función de producción de la papa es cantidad de papas igual a 0,3333 por L. La función de producción del trigo es cantidad de trigo es igual a 0,1 por L. Otra cosa que nos pide es la expresión analítica de la frontera de posibilidades de producción y su gráfica. Entre los cálculos ya lo hicimos. En el CEPIDE B, el costo de oportunidad de las papas en función del trigo. Veamos esto con más detalle. El costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de papas es de 3 kilogramos de trigo.
coincide con el coeficiente angular de la frontera de posibilidades de producción. Esto quiere decir que si el empresario quiere aumentar la producción en 1 kilogramo de papas, deberá disminuir la producción de trigo en 3 kilogramos. En el CEPIDE-C debemos clasificar 3 puntos en viables, no viables, eficientes y no eficientes. Voy a hacer una planilla donde haré los cálculos. Cada fila contendrá el análisis de cada uno de los puntos. Para mejor comprensión de lo que vamos a realizar, supongan que esos 3 puntos pertenecen a 3 planificaciones de producción. Quiere decir que nosotros tenemos que chequear esas 3 planificaciones. Comencemos por el punto H. Este punto dice que la cantidad de trigo es igual a 170 kilogramos. Por eso lo coloco en la columna Q sub T. En la columna Q sub P coloco la fórmula, dejando el espacio para la cantidad de papas. Coloco el valor que nos da la letra. Este valor es 90. Al sustituir, obtengo la cantidad de trigo que debería producir si la cantidad de papas es 90 kilogramos. Ese número es 162 kilogramos de trigo. La cantidad que nos habían dado antes es mayor a la que obtuvimos. Eso quiere decir que al realizar la planificación se estableció una cantidad de trigo por encima de la cantidad que realmente la empresa puede producir. Gráficamente, este punto H se encuentra por encima de la frontera. Por eso podemos decir que es no eficiente y no viable. Sigamos por el punto J. Este punto dice que la cantidad de trigo es igual a 132 kilogramos. Por eso lo coloco en la columna Q sub T. En la columna Q sub P coloco la fórmula, dejando el espacio para la cantidad de papas. Coloco el valor que nos dan en la letra. Este valor es 100. Al sustituir, obtengo la cantidad de trigo que debería producir si la cantidad de papas es igual a 100 kilogramos. Ese número es 132 kilogramos de trigo. La cantidad que nos habían dado antes es igual a la que obtuvimos. Eso quiere decir que al realizar la planificación se estableció una cantidad de trigo que coincide con la cantidad que realmente la empresa puede producir. Gráficamente, ese punto J se encuentra incluido en la frontera. Por eso podemos decir que es eficiente y viable. Por último, tenemos el punto K. Este punto dice que la cantidad de trigo es igual a 200 kilogramos. Por eso lo coloco en la columna Q sub T. En la columna Q sub P coloco la fórmula, dejando el espacio para la cantidad de papas. Coloco el valor que nos da la letra. Este valor es 75. Al sustituir, obtengo la cantidad de trigo que debería producir si la cantidad de papas es igual a 75 kilogramos. Ese número es 207 kilogramos de trigo. La cantidad que nos habían dado antes es menor a la que obtuvimos. Eso quiere decir que al realizar la planificación se estableció una cantidad de trigo por debajo de la cantidad que realmente la empresa puede producir. Gráficamente, este punto K se encuentra por debajo de la frontera. Por eso podemos decir que es no eficiente y viable. De esta manera terminamos el ejercicio. Vamos a definir un conjunto de variables que serán útiles a la hora de realizar los cálculos. Máximo L es igual a la cantidad total de horas de trabajo. LC es igual a la cantidad necesaria de horas de trabajo para producir 1 kilogramo de carne. LT es igual a la cantidad necesaria de horas de trabajo para producir 1 kilogramo de trigo. AC es igual a la cantidad de kilogramos de carne que se puede obtener en una hora de trabajo. AT es igual a la cantidad de kilogramos de trigo que se puede obtener en una hora de trabajo. Máximo QC es igual a la máxima cantidad que se puede obtener de carne. Máximo QT es igual a la máxima cantidad que se puede obtener de trigo.
Luego de estas definiciones, les presento en la pantalla varias de las relaciones matemáticas que podemos encontrar en este tema de frontera de posibilidades de producción. Lean la letra y verán que como dato nos dicen que la economía tiene una dotación total de trabajo de 1500 horas. Por lo tanto, máximo L es igual a 1500 horas de trabajo. La letra nos indica que en una hora de trabajo se producen 0,5 kilogramos de trigo. Esto corresponde a lo que llamamos AT. Esta variable corresponde al coeficiente angular de la función de producción del trigo. Por eso lo coloco en la gráfica inferior derecha. La letra también nos indica que en una hora de trabajo se producen 0,25 kilogramos de carne. Esto corresponde a lo que llamamos AC. Esta variable corresponde al coeficiente angular de la función de producción de la carne. Por eso lo coloco en la gráfica inferior izquierda. Con el valor de AC puedo obtener el valor de LC, o cantidad necesaria de horas de trabajo para producir 1 kilogramo de carne. Este valor es igual a 4 horas. Al obtener este valor, puedo calcular el máximo QC. Es igual a 1500 dividido 4. Es igual a 375 kilogramos de carne. Una vez obtenido, lo puedo incorporar a la gráfica de la frontera de posibilidades de producción, ya que corresponde a la intersección de la recta con el eje horizontal. Teníamos el valor de AT, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Calculo LT, o cantidad necesaria de horas de trabajo para producir 1 kilogramo de trigo. Este valor es igual a 2 horas. Al obtener este valor, puedo calcular el máximo QT, es igual a 1500 sobre 2, es igual a 750 kilogramos de trigo. Una vez obtenido, lo puedo incorporar a la fórmula de la frontera de posibilidades de producción, ya que corresponde al término independiente. También lo puedo incorporar a la gráfica de la frontera de posibilidades de producción, ya que corresponde a la intersección de la recta con el eje vertical. Con los dos valores máximos obtenidos, máximo QT y máximo QC, puedo calcular el coeficiente angular de la frontera. 750 dividido 375 es igual a 2. A este valor lo incorporo a la gráfica de la frontera. Recuerden que debe ser con valor negativo. ¿Por qué? Tomando en cuenta la explicación matemática, porque la recta de la frontera tiene pendiente negativa. Tomando en cuenta la explicación económica, porque representa la cantidad de kilogramos de trigo que tengo que disminuir cuando quiero aumentar en 1 kilogramo la producción de carne. Luego de haber obtenido todos los valores necesarios, vamos a los CEPIDE. Comencemos por el CEPIDE 1A, expresión analítica de las funciones de producción de cada bien. La función de producción de la carne es cantidad de carne igual a 0,25 por L. La función de producción del trigo es cantidad de trigo es igual a 0,5 por L. Seguimos con el CEPIDE 1B. Aquí nos piden las gráficas de las funciones de producción de cada bien. En este punto podemos hacer un ajuste. Por simplificación, cuando dibujé las gráficas, las hice con exactamente la misma pendiente, pero la pendiente de ambas es distinta. 0,25 es menor a 0,5. Por lo tanto, la función de producción de la carne tiene una pendiente menor que la función de producción del trigo. Seguimos con el CEPIDE 2A, la expresión analítica y gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Tanto la fórmula como la gráfica ya las tenemos. Pasamos al CEPIDE 2B. Aquí nos piden identificar en la frontera las combinaciones productivas que son viables, no viables, eficientes y no eficientes.
Las combinaciones viables son todas aquellas que pertenecen a la frontera de posibilidades de producción y aquellas que están por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Las combinaciones no viables son todas aquellas que están por encima de la frontera de posibilidades de producción. Las combinaciones eficientes son todas aquellas que pertenecen a la frontera de posibilidades de producción. Las combinaciones no eficientes son todas aquellas que no pertenecen a la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, son aquellas que están por encima y por debajo de la frontera. Pasamos al CEPIDE 3. Nos solicitan determinar el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de carne y relacionar dicho resultado con la frontera de posibilidades de producción. Miren, el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de carne es de 2 kilogramos de trigo. El costo de oportunidad es nada más y nada menos que el coeficiente angular de la frontera. Observen la gráfica que tienen en la pantalla. Si el empresario quiere aumentar la producción en 1 kilogramo de carne, deberá disminuir la producción de trigo en 2 kilogramos. De esa manera terminamos el ejercicio. En este ejercicio nos dan la representación gráfica de dos fronteras de posibilidades de producción. Para realizar el ejercicio y solo a modo didáctico, en vez de dejar punteada una de las rectas, la trazaré continua pero con color rojo. Quiere decir que tendremos en color azul la frontera de posibilidades de producción previa al cambio y en color rojo la frontera de posibilidades de producción posterior al cambio. Vamos a definir un conjunto de variables que serán útiles a la hora de realizar el análisis. Máximo L es igual a la cantidad total de horas de trabajo. LA es igual a la cantidad necesaria de horas de trabajo para producir una unidad del bien A. LB es la cantidad necesaria de horas de trabajo para producir una unidad del bien B. A sub A es la cantidad de unidades del bien A que se puede obtener en una hora de trabajo. A sub B es la cantidad de unidades del bien B que se puede obtener en una hora de trabajo. Máximo QA es igual a la máxima cantidad que se puede obtener del bien A si no se produce nada del bien B. Máximo QB es igual a la cantidad máxima que se puede obtener del bien B si no se produce nada del bien A. Luego de estas definiciones, les presento en la pantalla varias de las relaciones matemáticas que podemos encontrar en este tema de frontera de posibilidades de producción. Podríamos decir que esta es la situación previa al cambio. Observen bien las relaciones y si quieren, pausen el video para observar detenidamente dichas variables. Noten que hay muchas variables y rectas de color azul. Vuelvo a recordarles que el color azul representa la situación previa al cambio. De las tres gráficas, la gráfica que está en el medio es la frontera de posibilidades de producción. Observen que el eje vertical representa al bien A, bien que tiene la gráfica de su función de producción a la izquierda. Si volvemos a la frontera, podrán ver que el eje horizontal representa al bien B, bien que tiene la gráfica de su función de producción a la derecha. Pasemos ahora a lo que es la situación posterior al cambio. Podrán notar que hay variables que se modificaron y otras no. Todo aquello que se modificó lo representé con color rojo. Vamos a ir analizando esto por parte. Lo más visible es que se modificó la intersección de la frontera con el eje horizontal. Quiere decir que previo al cambio teníamos
un máximo QB y posterior al cambio tenemos otro. Previo al cambio, lo máximo que podíamos obtener del bien B eran 10 unidades. Posterior al cambio, lo máximo que podemos obtener del bien B es 20 unidades. Sin embargo, máximo QA no se modificó, alcanzando la cifra de 50 unidades en ambos momentos. Como se modificó el máximo QB, esto impactó en lo que es el coeficiente angular de la frontera. Este coeficiente angular es igual al máximo QA dividido el máximo QB. En ambos periodos, el máximo QA es igual a 50 unidades, mientras que en el periodo posterior al cambio, máximo QB es igual a 20. Esto da un coeficiente angular igual a menos 2,5. La razón del signo de menos matemáticamente es porque la pendiente de la frontera es negativa. La explicación económica es que la empresa es técnicamente eficiente, por lo que sí y solo sí puede aumentar la producción de un bien si disminuye en algo la producción del otro. Ya que estamos, reemplacemos el valor del término independiente de la frontera. Es el máximo QA, cuyo valor es 50 unidades. Este valor es igual tanto previo o posterior al cambio. Pero ¿cuál es el coeficiente angular de la frontera previa al cambio? 50 dividido 10 es igual a 5. También va con signo negativo. Veamos lo que sucedió con el bien A. Este bien no sufrió ninguna modificación. Tanto la variable LA como la variable A sub A, o coeficiente angular de la función de producción del bien A, no sufrieron modificaciones. Expliquemos esto desde el punto de vista económico. LA es igual. Quiere decir que la cantidad de horas de trabajo necesarias para producir una unidad del bien A es igual en ambos momentos. A sub A es igual. Quiere decir que obtenemos la misma cantidad de unidades del bien A por cada hora de trabajo incorporada a la producción. Vamos a analizar el bien B. Como podrán ver, hay dos funciones de producción. Una menos empinada, que corresponde a la función previa al cambio, la que está con color azul, y otra más empinada, que corresponde a la función posterior al cambio, la que está con color rojo. Pero veamos qué significa en términos analíticos. En la situación previa al cambio, 10 unidades era lo máximo que podíamos obtener del bien B. Esto es igual a la cantidad total de horas de trabajo dividido LB. En la situación posterior al cambio, 20 unidades es lo máximo que podemos obtener del bien B. Esto es igual a la cantidad total de horas de trabajo dividido LB. La letra no nos dice que se modificó la cantidad total de horas de trabajo. Por lo tanto, máximo L es igual en ambos periodos. Si despejamos LB para ambos periodos, nos queda esto. Máximo L sobre 10 para la situación previa al cambio y máximo L sobre 20 para la situación posterior al cambio. LB posterior al cambio será menor que LB previo al cambio. En términos económicos, esto quiere decir que para producir una unidad de B necesito menos horas de trabajo. Pasemos ahora a la otra parte. LB es igual a 1 sobre A sub B, tanto para la situación previa al cambio como para la situación posterior al cambio. Despejando A sub B, tenemos que esto es igual a 1 sobre LB. LB previo al cambio era mayor a LB posterior al cambio. Recuerden que posterior al cambio se necesitan menos horas de trabajo para producir una unidad del bien B. Por lo tanto, A sub B posterior al cambio será mayor que A sub B previo al cambio. En términos económicos, esto quiere decir que en una hora de trabajo obtengo mayor cantidad del bien B. Conclusión: LB posterior al cambio es menor a LB previo al cambio. Quiere decir que para producir una unidad del bien B necesito menos horas de trabajo. A sub B
posterior al cambio es mayor a A sub B previo al cambio. Quiere decir que en una hora de trabajo obtengo mayor cantidad del bien B. El cambio al que hemos hecho referencia no es otra cosa que un aumento de productividad, solo en la producción del bien B. Con esa conclusión terminamos el ejercicio.